Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero iniciar esta charla poniendo en manos del Espíritu Santo lo que vamos a estar platicando. Padre Santo, te agradezco tanto tu buena voluntad para con nuestras vidas. Una buena voluntad que no merecemos, pues no hicimos nada bueno, ni hemos tenido atino en nada, sino es por tu gracia, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, rogándote, pidiéndote que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, hable a nuestro corazón, transforme lo que tenga que transformar. Te doy las gracias por este momento y esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera leerles un pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, versículo número 59. Dice de la siguiente forma la Escritura: Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este es uno de los momentos más complicados para Jesús, porque estaban a punto. En varias ocasiones durante el ministerio de Cristo, las personas, los fariseos, deseaban que Jesús muriera, deseaban que Jesús perdiera la vida de alguna manera. Este es un intento de homicidio, tal cual con todas las palabras. Tomar piedras para arrojárselas es un intento de homicidio. Normalmente Jesús predicaba en la zona de escalinatas que subían hacia el templo. Y este momento es especialmente difícil porque las personas en verdad estaban muy enfurecidas, estaban llenas de enojo, llenas de ira y dispuestas a asesinar a Jesús. Aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a estas personas a este estado tal de enojo, de deseo de acabar con la voz que les hablaba de parte de Dios? Esta es la parte, o esto es lo que quisiera que pudiéramos analizar. Esta reacción de las personas, ¿por qué se debió? Porque hoy en día las personas siguen reaccionando de la misma forma. Hoy en día a las personas tú les hablas acerca de Jesús, tú les hablas acerca del perdón de sus pecados, acerca de la limpieza de corazón, la santidad, la rectitud, y pareciera que eso enfurece el corazón de los seres humanos. Estamos hablando de un momento en el cual hay una reacción ante las palabras que Jesús les había mencionado. ¿Qué es lo que Jesús les dijo y a quiénes se los dijo? Son cosas que te van a sorprender, amado hermano, amada hermana, te van a sorprender. Porque estas personas que en este momento están eufóricas, deseando acabar con la vida de Jesús, eran personas que recién acababan de creer en Jesús. Estamos hablando de el mismo diálogo con estas personas que inicia en el Evangelio mismo de Juan, y en el capítulo 8, en el versículo número 30. Si tienes una Biblia a la mano, te invito a que te acerques a la Escritura y leas este pasaje. Dice la Escritura de esta forma: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús se encontraba predicando en el templo y había estado hablando, había estado transmitiendo las verdades del reino de Dios. Y cuando las personas escuchaban lo que Jesús decía, se decían a sí mismas y entre ellos: tiene razón, es verdad lo que habla, es así como lo dice. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cualquiera de nosotros pensaría que esto es un avivamiento. Cuando las personas afirman creer en Jesús, dicen creer en Jesús, profesan creer en Jesús, rezan una oración aceptando a Jesús, las personas que lo vemos podemos creer que estamos ante lo que sería un avivamiento. No obstante, estas mismas personas que están creyendo en Jesús en este momento, en el versículo 59, lo quieren matar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la vida de estas personas? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió en apenas unos minutos? Que pasaron de creer en Él
a quererlo matar. Quisiera que pudiéramos con los ojos de nuestra imaginación colocarnos en aquella multitud que escuchaba a Jesús. Habíamos estado escuchando acerca de Jesús, de su gloria, de su misericordia, de su buena voluntad, y eso provocó un entusiasmo y provoca un entusiasmo en la vida de las personas. Ninguna persona, ningún ser humano te va a negar que se genera entusiasmo cuando le hablas acerca de esperanza, de amor, de gozo, de la solución de problemas, etcétera. Todas las personas van a manifestar un agrado ante estos temas. Es totalmente normal. Si tú le hablas a una persona acerca del amor, esa persona no te va a rechazar, porque todos los seres humanos necesitamos y anhelamos el amor. Si tú le hablas a una persona acerca de la felicidad, por supuesto que te va a escuchar y se va a entusiasmar. No es muy difícil el día de hoy abrir una iglesia, una congregación, una comunidad. Con que tengas un poco de tiempo, esfuerzo y una buena eh, elocución acerca de algunas cuestiones bíblicas, probablemente puedas entusiasmar a personas y las emociones. Sin embargo, Jesús no basa su relación con nosotros en sentimientos, sino en verdades eternas. Y entonces aquellas personas que estaban en ese momento escuchando acerca de Jesús, de las palabras de Jesús, estaban emocionadas, estaban en un estado de aceptación de lo que escuchaban acerca del reino de los cielos. No obstante, cuando todas estas personas que habían creído en Él continúan escuchando lo que sigue, que es lo que vamos a leer, es cuando cambia este estado emocional. Dice la escritura en el versículo 30 de Juan 8, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, no poquitos, muchos. Y estás hablando de judíos, personas que no fácilmente se dejaban engañar, personas que tenían necesidad espiritual. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí inicia un diálogo entre Jesús y los judíos que habían creído en él. En este momento cualquiera de nosotros diríamos qué gran cosecha. Hubo muchos que creyeron en él. Sin embargo, Jesús se detiene y les dice a los judíos que habían creído en él, que por cierto son los mismos que lo quieren matar al final de este diálogo. Por lo tanto, lo que vamos a leer son verdades tan reales y tan profundas. Solamente existen dos reacciones a lo que estamos a punto de leer en las Sagradas Escrituras. O reaccionamos como aquellos judíos que habían creído en Él, o nos humillamos y rogamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, los judíos que habían creído en Él, permaneciereis tiempo futuro, lo está conjugando en tiempo futuro, no como en tiempo presente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, no que ya eran, sino que seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué fuerte es escuchar esto cuando lo que crees es que estás en paz con Dios. Cuando te dicen, oye, serás verdaderamente libre, y tú crees ser libre, vas a responder como le respondieron estos judíos que habían creído en él. Pero cuando uno sabe que está siendo esclavo de algún tipo de pecado, entonces estas palabras pueden ser una esperanza real y verdadera. Lo primero que salta es que no da por sentado Jesús que ya eran discípulos, aun cuando habían creído, sino lo que los haría discípulos es la permanencia en las palabras de Jesús.
Y entonces esa permanencia provocaría conocer la verdad y ésta les haría libres. ¿Qué reacción provocó? ¿Por qué razón inició este diálogo que termina en un intento de asesinato hacia Jesús? Dice la Escritura, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí hubo una respuesta, una justificación, una reacción de parte de quienes habían creído en él, de sentirse incómodos cuando les dijeron, seréis verdaderamente libres. Lo que ellos entendieron fue, entonces somos esclavos, entonces estamos bajo esclavitud. Y entonces la respuesta de ellos fue, somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esta es la típica reacción que enfrentan personas que suponen estar bien delante de los ojos de Dios y cuando Jesús los confronta, resulta que se molestan. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este fue un golpe tan duro en su orgullo espiritual que provocó ira, provocó rechazo, provocó en el corazón de quienes lo estaban escuchando el anhelo y el deseo de que terminara esa plática, de que concluyera ese diálogo, porque estaban escuchando a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne, decir que si conocieran la verdad les haría libres del pecado. Este, esta declaración que hace Jesús provocó rechazo, provocó enojo. ¿Por qué? Porque la religión de los judíos ya los había acostumbrado a que era normal la vida de pecado. Los judíos tenían algunos hábitos muy peculiares. Podían señalar el pecado en los romanos, podían argumentar en contra de su idolatría, de creer en dioses paganos, en dioses falsos. Los judíos tenían como muy claras que estaban mal delante de Dios, pero en sus corazones, en sus vidas habituales, no había limpieza, no había un corazón recto, un corazón entregado a Dios. Había una religión, sí, pero eran esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando Jesús les hace esta referencia a esta esclavitud, ellos se molestan. Se molestan a tal grado que terminan tratándolo de matar. Amados, hoy en día existe una ausencia en muchos púlpitos de personas que confronten con la vida de pecado, que lleven a las personas a una convicción por medio del Espíritu Santo de que sus vidas están completamente perdidas sin Dios. Esto ha provocado que muy fácilmente se le llame cristiano a aquella persona que continúa con actividades y con conductas anticristianas, bajo el término de, pues ya es creyente. Pues aquí vemos a personas creyentes a las cuales Jesús les dice que eran esclavos del pecado. Jesús no está jugando con tu alma, no está jugando con mi alma. Está deseando ayudarnos y llevarnos hasta el final del camino. Sin embargo, para ayudarnos es menester y es necesario eliminar cualquier sombra de conducta que nos saca de nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante que si en verdad quieres caminar con Cristo, tomes en cuenta estas palabras. Tu relación con Dios puede estar siendo terriblemente afectada por conductas de inmoralidad sexual, por conductas de que veas pornografía, de adulterios,
de malas palabras, etcétera. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere amarte y quiere guiarte hasta el final del camino. Sin embargo, estas personas rechazaron esta oportunidad que Jesús les estaba dando. Estas personas rechazaron esta libertad a la cual Jesús los estaba convocando. No lo quisieron, no lo desearon. Vivían justificados en sí mismos. Dice la Escritura en el versículo 39. Respondió y le dijeron, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Qué declaración tan fuerte. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, los está confrontando con una hipocresía. Decían, pero no hacían. Afirmaban que había que comprometerse y someterse a Dios, pero en la vida práctica no lo hacían. Los cristianos de hoy son cristianos como los judíos de aquella época, amados. Personas que ya han hecho de ir a la iglesia su religión. Personas que han hecho de escuchar sermones entusiastas su forma de vida. De sentir y sentirse cristianos porque escuchan un sermón majestuoso, con una musiquita maravillosa que entusiasma el alma, que entusiasma las emociones, pero que no transforma los corazones. Hoy en día las iglesias están llenos de personas que no están realmente convertidas, sino que están emocionadas como estos judíos que habían creído en él. Y a lo mejor tú eres una de estas personas que vives emocionada. Y entonces tu emoción te dura de domingo a martes, a miércoles, pero el jueves ya estás enojadísimo, enojadísima, diciendo malas palabras a tus hijos, diciendo malas palabras a tu marido, a tu esposa, lleno de ira, de rencores, de pleitos, de celos, de contiendas. Las obras de la carne ahí están. La emoción de domingo duró apenas 1, 2 días, 3, quizás si bien te va. Jesús no quiere eso para ti. Quiere un cambio verdadero, un cambio radical, un cambio genuino. Aquí nos damos cuenta, amados, que congregarse no es suficiente, que asistir a la iglesia no significa nada si no permanecemos en las palabras de Jesús. Qué bueno que vas, no estoy diciendo que sea malo ir, pero lo importante es escuchar el mensaje que confronta nuestras almas, que nos coloca realmente en donde estamos delante de los ojos de Dios. Y aunque podamos decir y pelearnos con Dios y decirle, yo soy tu hijo, porque un día hice un rezo, o sea, repetí lo que hoy me has estado orando, y yo ya soy cristiano porque así me lo dijeron, tus hechos demuestran que no lo eres. Bueno sería que hicieras un alto en tu vida y no que reaccionaras como versículos más adelante reaccionaron estos mismos que habían creído en Jesús. No es nada sencillo reconocer y entender el estado de tu alma, pero solamente tenemos una alternativa. Si no lo aprendemos a reconocer cómo estamos delante de los ojos de Dios, no podemos avanzar en nuestra caminata hacia Él, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, no para dejarnos en ellos. Por lo tanto, bien haríamos en creerle a Jesús aquí. Él es el que nos puede dar esta libertad. Ninguna religión, ninguna persona, ningún ungido, ninguna doctrina, nada nos puede provocar una libertad más que Jesús. Si nos acercamos a Él con humildad, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros, con palabras de súplica, rogándole, cansados de la vida de continuas derrotas que has estado viviendo, porque a lo mejor tú le dices a las personas, cuando te preguntan, ¿cómo estás? Les contestas, en victoria, hermano, pero en el fondo y en tu casa saben que no es cierto. En tu casa te conocen y saben que no es verdad. Amado, no te cansas de vivir así. Te tengo buenas noticias.
Jesús vino para que no vivas así. Una caída detrás de otra no es lo normal para un Dios todopoderoso, grande y temible. Para eso yo te invito a que lo reflexiones y lo pienses en el nombre de Jesús. No vaya a ser que termines cerrando tu corazón a la única oportunidad que tienes.